En el hospital el millonario sostenía la mano de su hijo en coma, rodeado de máquinas que pitaban como un reloj de cuenta regresiva. Fue entonces cuando una niña entró en la habitación y dijo, con voz serena, «Puedo salvarlo». Desesperado, el hombre abrió un maletín repleto de dinero y suplicó, «Sálvalo y este dinero es tuyo». La niña solo negó con la cabeza, y la petición que hizo a cambio lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El bip rítmico de las máquinas llenaba la habitación, como si marcara el paso implacable del tiempo. Ignacio Ramírez, apenas de 6 años, permanecía inmóvil bajo las sábanas blancas, la mascarilla de oxígeno cubriendo parte de su pequeño rostro. El cabello pelirrojo caía en mechones sobre su frente, la piel clara parecía casi translúcida, y su pecho subía y bajaba con esfuerzo. El diagnóstico era una carga demasiado cruel: cáncer de hígado, agudo, intratable, descubierto demasiado tarde. Ni quimioterapia ni medicamentos, nada podía revertir la sentencia. Solo un trasplante podía ofrecer una oportunidad, pero después de miles de exámenes en voluntarios, no se había encontrado ningún donante compatible. Sentado al borde de la cama, el hombre más poderoso de la ciudad parecía otro. Damián Ramírez, magnate acostumbrado a negociar con jefes de Estado, a aplastar competidores y a resolver problemas con una simple orden, ahora estaba destruido. La barba crecida, los ojos hundidos, el traje arrugado. Todo en él gritaba derrota. Sostenía la mano de su hijo, tratando de sentir alguna señal de vida más allá del bip de la máquina. Ya busqué en todos lados, ya ofrecí fortunas, promesas, todo lo que tenía, y nada, murmuraba con la voz quebrada. A cada palabra parecía implorarle al niño, «Por favor, Ignacio, llámame papá otra vez, solo una vez más». Afuera, el hospital estaba rodeado de cámaras, periodistas transmitiendo cada hora el drama nacional. Todo el país rezaba por aquel niño, siguiendo cada boletín médico. Pero dentro de la habitación no había esperanza televisada, solo el dolor crudo de un padre incapaz de salvar lo más precioso que tenía. Damián se levantaba, caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, incapaz de encontrar una salida. Su imperio valía miles de millones, pero frente al sufrimiento de un niño, no valía absolutamente nada. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente. Uno de los guardias intentó detener, pero una vocecita firme lo interrumpió. «Necesito hablar con el señor Ramírez». Una niña entró. Tenía 9 años, la piel morena, las trenzas bien recogidas, ropa sencilla que contrastaba con el lujo frío del hospital. Las mangas de la blusa le quedaban un poco largas y su mirada parecía más grande que el cuerpo. Caminó hasta la cama con pasos firmes y se presentó. «Me llamo Clara. Vine porque sé cómo salvar a su hijo». Damián frunció el ceño irritado. «¿Esto es algún tipo de broma? ¿Quién te dejó entrar aquí? Este no es lugar para una niña». Clara cruzó los brazos, sosteniendo su mirada sin miedo. «No es una broma. Yo puedo ayudar a Ignacio». El magnate soltó una risa amarga, casi un gruñido. «No tienes idea de lo que estás diciendo. No te atrevas a hablar de su vida de esa manera». Pero su tono vaciló, porque incluso frente a su furia, aquella pequeña no se intimidaba. Su mirada era sólida, demasiado firme para alguien tan joven. El orgullo dio paso a la desesperación. Damián tomó el maletín que descansaba junto a la silla y lo abrió, revelando montones de billetes verdes que casi se desbordaban. Lo empujó hacia adelante con la voz quebrada. «¿Ves esto? Es todo tuyo. Si salvas a mi hijo es todo tuyo. Te doy lo que quieras, solo dime qué hacer». Su mano temblaba, los ojos llenos de lágrimas. Clara, sin embargo, se mantuvo inmóvil, sin siquiera mirar el dinero. «Yo no quiero eso». El rechazo fue como una puñalada. «¿No lo quieres? Entonces dime qué quieres», gritó desesperado. «¿Quieres una casa, un carro, joyas, una vida entera de lujos? Te doy todo, pero no te lleves a mi niño». Parecía un hombre al borde de la locura.
las palabras tropezando en su boca. Clara serena metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado. Lo colocó sobre la mesa de noche, cerca del monitor que seguía pitando. Solo quiero que visite a esta mujer en la cárcel. Ella es compatible con su hijo. Damián tomó el papel con los dedos temblorosos y al leer el nombre palideció de inmediato. La sangre abandonó su rostro y dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «No, no de ninguna manera, no puedo verla, no me pidas eso», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Clara no parpadeó. Entonces su hijo va a morir. La sentencia cayó como un trueno en la habitación, pesada, inevitable. Damián miró a Ignacio, tan frágil, y el desespero lo devoró. «Espera», imploró con la voz ronca. «Espera, yo voy a ir. Sí, voy a ir. Solo no dejes que él muera». Apretó el billete contra el pecho, como si fuera una cruz, o quizá una maldición. Pero cuando levantó los ojos, Clara ya caminaba hacia la puerta sin voltear. El sonido de sus pequeños zapatos resonó por el pasillo hasta desaparecer. Damián se dejó caer en la silla, el rostro entre las manos, respirando hondo, como si estuviera rodeado de fantasmas. El nombre escrito en aquel pedazo de papel parecía arder, recordándole que, para salvar al niño, tendría que enfrentar el pasado que siempre juró enterrar. La noche anterior seguía ardiendo en la mente de Damián Ramírez. El papel continuaba en su bolsillo como un peso insoportable. Cada letra escrita parecía palpitar contra su pecho. Al subir al auto blindado aquella mañana, apretaba el papel entre los dedos como si fuera una sentencia de muerte. Visitar a esa mujer, no puede ser, repetía en pensamiento, con el sudor escurriendo por su nuca a pesar del aire acondicionado helado. Pero cada vez que recordaba el rostro frágil de Ignacio, su corazón se hacía pedazos. No había elección. Si quería salvar al niño, tendría que atravesar el infierno que él mismo ayudó a construir. El vehículo avanzó por la carretera hasta el penal femenino de Franklin. A cada kilómetro, la sensación de caminar hacia el abismo aumentaba. Afuera, la prensa lo seguía en caravana, reporteros gritando, cámaras parpadeando como si quisieran devorar cada pedazo de su ruina. Al cruzar las rejas de hierro de la prisión, el ruido de las calles quedó atrás, reemplazado por un silencio opresor, solo quebrado por el chirrido metálico de los barrotes y el eco de los pasos firmes de los guardias. Damián respiró hondo, con el papel arrugado en la palma de la mano. Lo condujeron hasta una sala fría, con paredes descascaradas y olor a hierro viejo. En la mesa de visitas había solo 2 sillas y un vidrio polvoriento, que reflejaba su propia imagen, la de un hombre quebrado, irreconocible para sí mismo. El chirrido de la puerta lo hizo estremecer, y entonces ella entró. Ángela Herrera, el rostro más temido de su pasado. Sus ojos duros como piedra lo miraban con una intensidad cortante. Los 3 años de cárcel habían marcado su semblante, pero no habían borrado la dignidad de su postura. Ángela se sentó frente a él, cruzando los brazos. «Tienes el descaro de aparecer aquí», dijo con desprecio, la voz cargada de dolor. Damián intentó hablar, pero la garganta se le cerró. «Ángela, Ella lo interrumpió, tajante. «No digas mi nombre, no tienes derecho». El silencio que siguió era más pesado que las paredes de concreto. Cerró los ojos por un instante y vio como una película el inicio de todo. Ángela, su empleada más leal, la mujer que cargaba sobre los hombros parte de los engranajes de la empresa, siendo transformada en culpable. Fue él, Damián, quien entregó su nombre a los tribunales fabricando pruebas para salvarse a sí mismo. ¿Lo recuerdas?, preguntó ella, con voz firme, aunque los ojos brillaban de dolor contenido. Yo sirviendo en tu empresa, confiando en ti, y después siendo arrojada a los lobos, esposas en las muñecas, flashes de las cámaras cegándome, mientras gritaba mi inocencia. ¿Y tú?
Tú parado, mirando, sin mover un dedo. La respiración de Damián se quebró. Se removió en la silla como si intentara escapar de su propia conciencia. Ángela, yo no tenía elección. Si no eras tú, el imperio se derrumbaba, mis socios me habrían destruido. Ella golpeó las esposas contra la mesa, el sonido metálico reverberando en la sala. Entonces me usaste de escudo, me condenaste para seguir intocable. Se inclinó hacia adelante, casi implorando. No vine aquí por mí. Es Ignacio, mi hijo. Él se está muriendo. Ángela permaneció en silencio, mirándolo como quien mide cada palabra. Damián continuó, con la voz quebrada. Clara dijo que eres compatible. Ella me trajo hasta ti. Al escuchar el nombre de su hija, los ojos de Ángela se suavizaron por un instante. Había dolor, pero también orgullo. Entonces tuvo el valor. La vi crecer en estos 3 años, en las visitas, tratando de entender por qué estaba aquí. Ella sabe quién soy. Siempre lo supo, y ahora fue contigo. Ángela respiró hondo, y después de unos segundos que parecieron eternos, dijo con tono helado, «Lo voy a hacer, pero no por ti, por el niño». Él no merece pagar por lo que hiciste. Damián dejó escapar un suspiro de alivio, pero su mirada se estrechó. Hay una condición. Él levantó la vista, confundido. Lo que sea. Ángela se inclinó sobre la mesa, acercando el rostro al de él. Vas a contar la verdad en público. Vas a limpiar mi nombre frente a todos. Vas a decir al mundo que me usaste como chivo expiatorio. La sangre de Damián se heló. No, no puedes pedirme eso. Mi carrera, mi reputación, todo mi legado, no sobreviviría a eso. Ángela lo miró fijo, sin inmutarse. Entonces que tu reputación te abrigue cuando tu hijo muera. El silencio que siguió fue como un golpe en el estómago. Damián cerró los ojos, las manos temblando sobre la mesa. Podía escuchar el bip imaginario de la máquina conectada a Ignacio resonando en su cabeza, cada segundo más cerca del final. Por fin, bajó la cabeza, con la voz casi apagada. Está bien, acepto. Ángela se recostó en la silla, pero no sonrió. No lo hagas por mí, Damián. Hazlo por el niño. Él no merece heredar las sombras de su padre. Afuera, Clara observaba por la pequeña ventana de la puerta. Su corazón latía acelerado, pero no de miedo. Por primera vez en 3 años, sentía que la justicia finalmente empezaba a respirar, aunque la lucha estaba lejos de terminar. La decisión había sido tomada, pero el camino hasta allí parecía una pesadilla sin fin. Al día siguiente del encuentro, médicos fueron hasta el penal para recolectar la sangre de Ángela Herrera. Las horas siguientes fueron de pura tensión. Damián aguardaba el resultado como quien espera una sentencia, y entonces lo imposible sucedió. Los exámenes confirmaron. Ángela era compatible con Ignacio. La noticia cayó como un rayo en el hospital, corriendo por los pasillos y llegando a los noticieros. Por primera vez en semanas, había una posibilidad real de salvar al niño. 2 días después, Ángela fue trasladada bajo escolta del penal hasta el hospital. Las calles estaban tomadas por periodistas, cámaras disputando cada segundo de aquel espectáculo improbable. La mujer que había sido humillada, condenada y olvidada por el sistema, ahora era llamada heroína silenciosa. Los flashes iluminaban el vehículo de la escolta, y Damián, en su interior, sentía el peso de cada mirada, de cada titular que ya comenzaba a circular. Ex empleada sacrificará su propia vida para salvar al hijo del magnate. Al llegar, los pasillos del hospital se llenaron de voces bajas, pasos apresurados y miradas curiosas. Ángela caminaba con la cabeza erguida, aún con las esposas en las muñecas, pero con Clara sujetando su mano como si fuera un ancla. «Mamá, todo va a salir bien», dijo la niña, apretando los dedos de su madre con fuerza. Ángela sonrió con ternura contenida, los ojos llenos de lágrimas. «Tú eres mi valentía, Clara».
Damián observaba la escena a la distancia, tragando saliva, porque cada gesto entre madre e hija era un espejo de lo que él había destruido 3 años atrás. En la antesala quirúrgica, los médicos explicaban los riesgos. Es un procedimiento de altísima complejidad. Usted puede no resistir, dijo el cirujano jefe con mirada seria. Ángela no vaciló. Ya sobreviví 3 años en prisión, doctor. Esto lo hago por él. Y señaló a Ignacio, aún acostado en coma, el rostro iluminado por la luz fría de la UCI. Clara la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse en ella. No me dejes, mamá, por favor. Ángela acarició el rostro de su hija y respondió, aunque no regrese, siempre estaré contigo, aquí adentro. Y colocó la mano sobre el pecho de la niña. Las puertas de la sala se abrieron y Ángela fue conducida hacia adentro, rodeada de médicos y enfermeros. El sonido metálico de las camillas, el ruido apresurado de los pasos, todo sonaba como el inicio de una batalla. Damián quedó parado en el pasillo, incapaz de entrar. Las manos le temblaban, el corazón le golpeaba descompasado. Se acercó a Clara, intentando decir algo. Yo nunca imaginé que sería así. Pero la niña lo interrumpió, sin apartar los ojos de la puerta. No hables ahora. Si quieres hacer algo, espera. Después, di la verdad. Las palabras sonaron como una orden. Adentro, la cirugía comenzó. Las luces intensas iluminaban el campo quirúrgico, bisturís cortaban, voces técnicas se superponían en un ambiente que oscilaba entre la precisión y la tensión. Afuera cada minuto era una eternidad. Clara caminaba en círculos, mordiéndose los labios hasta casi sangrar. Lo van a lograr, tienen que lograrlo, repetía para sí misma, como una oración. Damián sentado apoyaba la cabeza en las manos. Por primera vez sintió el verdadero terror de perder 2 vidas al mismo tiempo, la de su hijo y la de la mujer a la que había condenado injustamente. De repente, la alarma se disparó. El sonido agudo atravesó el pasillo como una cuchilla. Enfermeros corrieron hacia adentro. Clara se paralizó, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué está pasando?», gritó, agarrando el brazo de una enfermera que pasaba. La mujer solo negó con la cabeza y siguió corriendo. Del otro lado de la puerta, Ángela había sufrido un paro cardíaco. Los monitores mostraban la línea recta que hiela cualquier corazón. Los médicos gritaban órdenes. Comenzaron las compresiones torácicas. Su vida pendía de un hilo. Clara se desplomó en el suelo sollozando. «No, no me la quites. Por favor, no me la quites». Damián la levantó por los hombros con la voz temblorosa. «La van a traer de vuelta. Sí, lo harán». Pero incluso él sabía que sus palabras sonaban frágiles. Cada segundo parecía un siglo. El silencio del pasillo estaba lleno solo del ruido apagado de los intentos de reanimación. Clara apretaba los ojos repitiendo entre lágrimas, «Mamá, regresa, regresa a mí». Y entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el bip volvió. Un sonido débil, vacilante, pero vivo. El corazón de Ángela volvió a latir. Los médicos suspiraron aliviados y retomaron el procedimiento. Afuera, Clara cayó de rodillas, llorando como si acabara de presenciar un milagro. Damián llevó las manos al rostro, lágrimas que nunca permitió escapar ahora corrían por su piel. Ella volvió. Dios mío, volvió. Las horas se arrastraron hasta que finalmente las puertas de la sala se abrieron. El cirujano apareció con la mascarilla bajada y una rara sonrisa iluminó su rostro cansado. El trasplante fue un éxito. Ambos están bien. Todo el pasillo suspiró. Clara corrió hacia su madre, aún inconsciente pero viva, y sujetó su mano con la fuerza de quien promete nunca soltarla. Damián, al ver a su hijo respirar con más estabilidad, rompió en un llanto silencioso. El magnate que siempre se creyó invencible estaba ahora arrodillado ante lo que nunca pudo comprar, la vida y el sacrificio de quien más había herido.
Los días que siguieron a la cirugía fueron un torbellino. Ignacio respiraba con más fuerza. Su frágil cuerpo ahora recibía el nuevo hígado que latía dentro de él como una segunda oportunidad. Clara no se apartaba de la cama, sujetando la mano del niño, y Ángela, aún en recuperación, observaba a la distancia, sonriendo entre lágrimas. Pero para Damián Ramírez, cada mirada hacia esas dos mujeres era un recordatorio brutal de la deuda que cargaba. Sabía que ya no podía huir. La promesa hecha en la sala de la prisión aún retumbaba como un martillo en su mente. Vas a decir la verdad, en público. Y ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después, las cámaras de televisión se reunieron en el auditorio principal de su propia empresa, donde tantas veces había aparecido como un titán de los negocios. La diferencia era que, esta vez, no había reflectores para enaltecer su gloria. El ambiente estaba cargado de expectativa. Periodistas de todas las cadenas se apretaban, micrófonos alineados sobre la mesa, mientras empleados, curiosos e incluso accionistas se agolpaban al fondo, ansiosos por escuchar lo que el magnate tenía que decir. Damián entró al salón con pasos pesados. Vestía el mismo traje de siempre, pero la tela parecía no quedarle. El rostro abatido, las ojeras profundas, el cabello despeinado denunciaban el desgaste de quien había vivido en pocos días lo que muchos no soportarían en años. Clara caminaba a su lado, de la mano con Ignacio, que aún estaba débil, pero insistió en acompañar. Ángela, apoyada en una silla de ruedas, también estaba allí, como un fantasma que de pronto regresaba para cobrar su presencia. El silencio que se instaló al verlos juntos era casi sofocante. Damián subió al podio. Abrió la carpeta frente a él, pero pronto se dio cuenta de que no podría leer esas palabras solo. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y la niña le extendió una hoja arrugada. «Lee esto primero. Después habla el resto con tu corazón», dijo con una firmeza infantil que sonaba como orden divina. Respiró hondo, ajustó el micrófono y comenzó. «Estas palabras no son mías, son de alguien que tuvo el valor de enfrentarme cuando yo no tuve el valor de enfrentarme a mí mismo». Y con voz quebrada leyó la declaración escrita por la niña. Las frases simples resonaron como martillazos. La verdad duele, pero es el único remedio. Las mentiras construyen castillos que se derrumban. Hoy no quiero un ejecutivo hablando. Quiero a un padre. El salón se agitó, las cámaras captando cada lágrima contenida en sus ojos. Entonces Damián levantó la cabeza y con tono firme confesó: «Hace 3 años, para salvar mi empresa y mi nombre, acusé a una inocente. Manipulé pruebas, arrojé a Ángela Herrera a los lobos, permití que fuera esposada frente a las cámaras y que su hija creciera con la vergüenza de una mentira. Todo para seguir sentado en esta silla de poder». Un murmullo recorrió la multitud, periodistas intercambiando miradas, plumas corriendo sobre el papel, pero él continuó: «Soy culpable de fraude, de cobardía, de destruir una vida para proteger mi imagen. Hoy renuncio a esta presidencia. Hoy dejo de ser el hombre que aprendieron a temer o a seguir, porque nada de eso importa. Lo que importa es que mi hijo está vivo gracias al sacrificio de la mujer a la que destruí injustamente». Las palabras se transformaron en una avalancha. Algunos empleados bajaron la cabeza, otros lloraban en silencio. Las cámaras transmitían en vivo para todo el país el momento en que el magnate finalmente se despojaba de su imperio para vestir la piel desnuda de la verdad. Damián respiró hondo, su voz temblando por última vez. «Pido perdón, no solo a ella, sino a todos los que creyeron en mí. No sé si lo merezco, pero necesitaba decirlo. Hoy no soy presidente, no soy empresario. Soy solo un padre que casi perdió a su hijo, y un hombre que no quiere seguir viviendo escondido». El silencio tras sus últimas palabras fue absoluto. Ningún flash, ningún murmullo, solo la imagen de un hombre despojado de todo barniz. Clara le apretó la mano y susurró:
Ahora empezaste a pagar. Damián cerró los ojos y por primera vez en décadas sintió algo distinto. No miedo, no ambición, sino una extraña sensación de alivio. Como si cada palabra fuera una llave que abría la prisión que él mismo había construido. Y aunque sabía lo que vendría después, las acusaciones, el juicio, la caída, estaba listo. El día del juicio llegó como un vendaval inevitable. El tribunal estaba abarrotado, las cámaras transmitían en tiempo real, y la prensa describía cada detalle como si fuera el clímax de una novela nacional. Damián Ramírez, antes la figura más temida y respetada de los negocios, ahora aparecía esposado, con la cabeza baja y las manos temblorosas. El traje oscuro ya no servía de armadura, era solo tela envolviendo un cuerpo abatido. El juez leyó en voz alta la lista de delitos: fraude, desvío, falso testimonio, y con cada palabra su corazón se volvía más pesado. Cuando se anunció la sentencia final, el silencio se extendió por la sala. Prisión para Damián. Y junto con esa decisión, otra noticia fue proclamada. Ángela Herrera quedaba oficialmente absuelta de todas las acusaciones. Su expediente sería limpio, su nombre finalmente rehabilitado. Mientras lo llevaban los guardias, Damián sentía las miradas clavadas en su espalda. No había abucheos, no había aplausos, solo silencio. Un silencio maduro, que parecía reconocer en aquel hombre a un culpable que, al menos, no huyó de la verdad al final. Al salir por la puerta lateral del tribunal, encontró a Ángela y a Clara esperando. Ignacio, aún en recuperación, estaba junto a ellas, apoyado en una silla de ruedas, pero con una sonrisa tímida en el rostro. La escena parecía un cruel espejo. La familia que él destruyó ahora sostenía al niño que casi había perdido. Ángela fue la primera en hablar. Su voz no traía rencor, pero tampoco dulzura. Destruiste demasiado, Damián. Me quitaste años de vida. Me quitaste la oportunidad de criar a mi hija en libertad, pero al menos no fuiste cobarde hasta el final. Sus palabras cayeron como piedras, pero también como una especie de absolución parcial. Damián levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Ángela, no sé si algún día podrás perdonarme, pero gracias. Gracias por salvar a mi hijo. Ella desvió la mirada, tomando la mano de Clara, como diciendo, no lo hice por ti. Entonces Clara dio un paso al frente. Sus ojos, tan firmes para una niña, se clavaron en el hombre caído. Puedes ir tranquilo. Nosotros vamos a cuidarlo hasta que regreses. Ignacio sujetaba la mano de la niña y, aún débil, completó. Ella es mi hermana ahora, y ella es la mamá que gané. El niño pronunció las palabras con inocencia, pero cada sílaba sonó como una sentencia definitiva. Una nueva familia se estaba formando frente a él, y él, por sus decisiones, quedaba del lado de afuera. Los guardias anunciaron que era hora de partir. Damián respiró hondo, sintiendo que el mundo se desmoronaba por completo. Antes de entrar en la patrulla, se volvió para mirarlos juntos. Ángela, con la postura erguida de quien ya no cargaba el peso de una acusación injusta. Clara, de la mano con Ignacio, unidos como hermanos que el destino había cosido. Y el niño, que a pesar de su fragilidad, saludaba al padre con una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Ese gesto simple fue una cuchilla en el corazón de Damián. Se aferró a la imagen, como si fuera la última luz capaz de guiarlo en la oscuridad que estaba por venir. La vida fuera del tribunal parecía otro universo. Con Damián Ramírez tras las rejas, el peso de la injusticia empezaba a disiparse. Ángela Herrera, oficialmente absuelta, salía de la cárcel con la cabeza erguida, aunque aún marcada por las cicatrices invisibles de 3 años robados. Sin embargo, había algo que llenaba ese vacío. Ignacio, que ahora recuperaba fuerzas, y Clara, su hija, que por fin podía abrazarla sin sentir la sombra de la vergüenza. Los tres caminaban juntos por la calle, casi como una pequeña procesión silenciosa que cargaba un futuro incierto pero prometedor.
Fue en una casa sencilla, en las afueras de la ciudad, donde decidieron comenzar de nuevo. Las paredes estaban descascaradas, los muebles usados, pero cada rincón estaba lleno de algo que Ángela creía haber perdido para siempre: la sensación de hogar. El primer día, mientras Clara ayudaba a organizar los cuartos, Ignacio exploraba cada espacio con la curiosidad de un niño que redescubre el mundo. «¿Este puede ser mi lugar?», preguntó, señalando una cama junto a la ventana. Ángela sonrió acariciándole el cabello. «Claro, es todo tuyo, y aquí es donde vas a soñar en grande». La convivencia no siempre era fácil. Ignacio todavía enfrentaba noches de dolor, en las que despertaba llorando, con miedo de que el trasplante fallara. Entonces Clara se acostaba a su lado, sosteniendo su mano hasta que el niño volvía a dormirse. Ángela observaba desde la puerta, con los ojos húmedos, sintiendo cómo se le calentaba el corazón. Era como si el destino hubiera cosido, con hilos invisibles, los pedazos rotos de sus vidas. En voz baja murmuraba: «Gracias, Dios mío, por devolverme lo que pensé haber perdido para siempre». Los días se llenaban de pequeñas rutinas que parecían milagros. Por la mañana, Clara e Ignacio competían por ver quién ponía más azúcar en el café con leche. Por la tarde jugaban en el patio, corriendo en círculos hasta caer al suelo de tanto reír. Ángela, aún frágil por la cirugía, se sentaba en la terraza y los observaba con la mano sobre el pecho, sintiendo cada latido como un recordatorio de que todavía estaba viva. «Ustedes son mi segunda oportunidad», decía, con una sonrisa cansada, pero sincera. Por la noche, las conversaciones eran aún más íntimas. Clara e Ignacio compartían secretos antes de dormir, confiando miedos y sueños bajo la luz tenue de una lámpara vieja. «¿Prometes que nunca me vas a dejar?», preguntó el niño una vez. Clara le apretó la mano. «Lo prometo, ahora eres mi hermano, y los hermanos se quedan juntos para siempre». Ángela escuchó desde el pasillo, con el corazón partiéndose y sanando al mismo tiempo. Por primera vez en años, creía que la palabra familia no era solo un recuerdo, sino una realidad que renacía ante sus ojos. A pesar de los dolores, la risa volvió a visitar esa casa. Había tropiezos, lágrimas inesperadas, pero también cariño, cuidado y complicidad. Ángela aún cargaba cicatrices. Clara todavía tenía recuerdos de abandono. Ignacio seguía recuperándose, pero juntos aprendían a reconstruirse. Un pedazo de pan compartido en la cena, una canción desafinada, un juego tonto convertido en carcajada, eran esos instantes los que cimentaban el hogar. El lujo de antes no existía, pero la paz, finalmente, se hacía presente. Cierta noche, mientras observaba a los dos dormidos en el mismo cuarto, Ángela susurró: «Somos 3 heridos, pero estamos completos juntos». Y en el fondo, sabía que, a pesar de las marcas, estaban escribiendo una nueva historia. Una historia que no comenzaba con la ausencia, sino con la presencia. No con lo que se había perdido, sino con lo que finalmente se había encontrado. Mientras Ángela, Clara e Ignacio descubrían lo que era vivir juntos bajo el mismo techo, riendo con las pequeñas victorias, compartiendo secretos por la noche y reconstruyendo un hogar, al otro lado de la ciudad, la realidad de Damián Ramírez era completamente distinta. Si en la casa sencilla había afecto y esperanza, en la prisión había concreto frío, rejas pesadas y una soledad que parecía no tener fin. Para Damián, cada sonido de una llave girando, cada paso que resonaba en los estrechos pasillos, era la confirmación de que su imperio había caído. El hombre que alguna vez daba órdenes a ministros y banqueros, ahora compartía espacio con desconocidos que no sabían o no les importaba su apellido. El colchón delgado, el olor a humedad, la comida insípida, todo parecía un castigo meticulosamente calculado para arrancarle las últimas migajas de orgullo. Al principio intentó resistir. Evitaba el contacto, mantenía la mirada altiva,
como si aún llevara la corona invisible de su antigua posición. Pero pronto entendió que allí dentro nadie se inclinaba ante el peso del dinero. Ahí, el respeto no se compraba, se ganaba o se perdía. Y Damián, frágil y fuera de lugar, era solo uno más. El trabajo diario de limpiar baños y cocinas le parecía una humillación sin medida. Mientras tallaba el piso, recordaba los salones lujosos de su mansión y se preguntaba, ¿cómo llegué hasta aquí? La respuesta, sin embargo, llegaba cada semana en un sobre que lo cambiaba todo. Eran las cartas de Clara, escritas con la letra torcida de una niña, llenas de dibujos de colores, contaban sobre las pequeñas victorias del día a día. Ignacio logró caminar solito hasta el patio hoy. O Ángela hizo sopa y se le quemó, pero nos reímos tanto que de todas formas quedó rica. Cada palabra, cada garabato, era como una chispa de luz dentro de la celda sombría. Guardaba las cartas bajo la almohada, las releía decenas de veces, hasta memorizar cada frase. Las visitas empezaron tímidas. Primero iba Ángela, acompañada de Clara. Al principio no había diálogo, solo silencio y miradas pesadas. Ángela lo observaba con la firmeza de quien aún cargaba heridas, pero también con la dignidad de quien ya había recuperado su libertad. Clara rompía el hielo. Ignacio está mejorando, te extraña. Damián bajaba la cabeza, incapaz de responder. Poco a poco, sin embargo, el silencio cedió. Llegaron conversaciones cortas, después más largas. Rara vez hablaban del pasado. Casi siempre hablaban del futuro. Cuando salgas quiero que veas cómo corre en el patio, decía Clara, con los ojos brillantes. La primera visita de Ignacio fue un impacto. El niño, todavía delgado pero más sonrojado, entró al locutorio llevando un carrito de juguete. Cuando vio a su padre, sonrió tímido y dijo, «Mira, te lo traje, así no te olvidas de jugar». Damián no contuvo las lágrimas. Abrazó a su hijo con la fuerza de quien temía perderlo otra vez. «Hijo mío, eres más fuerte de lo que yo jamás fui». El niño, con la simplicidad de un niño, respondió, «Me hice fuerte porque Clara creyó en mí». La frase atravesó el corazón de Damián como una flecha certera. Mes tras mes, las visitas se repitieron. Las cartas llenaban una caja improvisada en la celda. Los dibujos de Clara coloreaban las paredes grises, como si fueran ventanas hacia otro mundo. Ángela, aún desconfiada, empezó a conversar más, aunque mantenía los pies firmes en la tierra. «Todavía tienes mucho que pagar, Damián, pero al menos empezaste a aprender el valor de lo que perdiste». Él no discutía, solo escuchaba, y poco a poco, algo dentro de él cambiaba. La culpa que antes era un peso sofocante se transformaba en arrepentimiento genuino, y de ese arrepentimiento comenzó a nacer algo nuevo, propósito. Ya no soñaba con cifras ni cargos, sino con días en los que pudiera sostener la mano de su hijo sin esposas. 1 año y medio había pasado desde el día en que el portón de la prisión se cerró tras Damián Ramírez. Durante ese tiempo, los días se arrastraron como piedras sobre los hombros. El magnate aprendió a contar el tiempo no con calendarios, sino con las cartas de Clara y con las visitas que llegaban, casi siempre el mismo día de la semana. Cada sobre recibido, cada dibujo infantil de soles y corazones, cada relato sobre los avances de Ignacio eran el combustible que lo mantenía vivo. «Cuando salgas, vas a ver cómo corro», había escrito el niño una vez. Esa frase se convirtió en un mantra, repetido en silencio cada noche. El día de la libertad llegó en una mañana gris. La puerta de hierro chirrió y al atravesar el último pasillo, Damián sintió que las piernas le fallaban. No era solo la salida de un presidio, era el final de una era de sombras. Vestía ropa sencilla, sin el peso de los trajes que lo marcaron durante años. Llevaba apenas un saco de lona con algunas pertenencias, un cuaderno lleno de promesas, cartas dobladas con cuidado y un corazón transformado. Al pisar afuera, respiró hondo, sintiendo el aire frío golpear su rostro. Pero aún faltaba lo más importante,
reencontrarse con ellos, y allí estaban. A lo lejos, una pequeña figura corrió hacia él con pasos apresurados. Ignacio. El niño parecía otro, más fuerte, con el rostro sonrojado, los ojos brillando como solo los de un niño lleno de vida pueden brillar. «¡Papá!», gritó antes de lanzarse a sus brazos. El impacto del abrazo casi lo derribó, pero Damián no quiso soltarlo. Las lágrimas corrieron libres, mojando el cabello de su hijo. «Hijo mío, mi niño, lo lograste. Seguiste vivo por mí, y yo sobreviví por ti». Ignacio le apretó el cuello y susurró: «Seguí vivo porque nunca estuve solo». Detrás de él, Clara y Ángela se acercaban despacio. La niña sonreía, pero sus ojos cargaban la seriedad de quien fue testigo de más de lo que debía en la infancia. Ángela, aún con marcas de la cirugía y de la vida dura, caminaba apoyada en Clara. Había un silencio inmenso entre ellos, un silencio que decía más que cualquier palabra. Damián levantó el rostro, secó sus lágrimas y con voz ronca dijo: «Gracias por haber cuidado de él, por haberle dado lo que yo nunca supe darle». Ángela respiró hondo, manteniendo la firmeza. «Él es un niño extraordinario, Damián. Nos unió a pesar de todo». No había rencor en su tono, pero tampoco ternura. Era un reconocimiento seco, casi pragmático, pero que cargaba la verdad más dura. Él ya no era el centro de ese pequeño universo. Entonces Clara completó: «No necesitas agradecer». Era lo correcto, pero si de verdad quieres agradecer, sé el hombre que prometiste ser. La frase, corta y firme, entró en él como un sello inquebrantable. Juntos caminaron hasta una casa sencilla, más pequeña que cualquiera de las mansiones en las que Damián había vivido. La fachada era modesta, las paredes necesitaban pintura, pero adentro había algo que jamás había comprado: un silencio cómodo. Ángela preparaba café, Clara ayudaba a Ignacio a organizar sus juguetes, y él, parado en la puerta, observaba todo como quien ve un milagro. No se atrevió a pedir etiquetas, no pidió perdón otra vez. Solo se dejó estar, sintiendo el calor de esa convivencia. Por primera vez en décadas, experimentaba la paz de simplemente estar presente. Por la noche, cuando todos estaban reunidos en la sala, Ignacio tomó las manos de Clara y de Ángela, llevándolas hasta el sofá. «Papá, ven tú también». Damián dudó, pero se acercó. El niño los miró a todos y dijo con sencillez: «Ellas son mi hermana y mi mamá ahora». El silencio llenó el ambiente. Damián tragó saliva, pero una sonrisa sincera, mezclada con lágrimas, apareció en su rostro. Se sentó junto a ellos y por primera vez no como magnate, no como reo, sino como parte de algo más grande que él, una familia reconstruida por el dolor y el amor. En esa casa pequeña, sin cámaras, sin titulares, sin contratos millonarios, 4 personas se unieron de forma definitiva. Ya no eran solo sobrevivientes del pasado, sino una nueva familia nacida de las cenizas del error, de la pérdida y del perdón, y de allí en adelante vivirían juntos, no como el magnate, la exempleada, la hija y el niño enfermo, sino como lo que siempre desearon, aunque no lo supieran, una familia completa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.